Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Me da gusto saludarle. Espero que se encuentre bien. Damos gracias a Dios por una semana más. Hemos llegado a la mitad de la semana. Hemos pasado el primer parcial e iniciamos la segunda parte de esta materia de profetas menores. Y pues iniciamos otra semana viendo 3 lecciones más. Vamos a ver a 3 profetas en esta ocasión y vamos a ver algunas cosas que son importantes. Siempre digo algunas cosas que son importantes, pero realmente todo es importante lo que nosotros estamos aprendiendo, porque en varios de ellos, si no es que en todos los profetas, vemos cosas que hicieron en el tiempo que ellos estuvieron anunciando un juicio y hablando al arrepentimiento. Y es algo que no ha cambiado para nuestros tiempos. Creo que todavía necesitamos seguir predicando el arrepentimiento. Más que en otros tiempos, la gente está necesitando de esta palabra y hay tanto cambio y tanta situación que podemos aplicar. La pregunta es qué tan dispuestos y qué tanto valor tenemos para hablar lo que la palabra de Dios dice. Creo que a veces nos preocupamos un poquito más por lo que pensarían de nosotros, pero es algo que estamos viendo en los profetas que no lo hacían así, que ellos declaraban lo que la palabra del Señor les decía, declaraban lo que venía, fuera bueno o fuera malo, ellos lo decían sin reservas. Y pues que el Señor nos esté ayudando para que nosotros tengamos también ese valor y esa disposición para hablar y decir lo que la palabra de Dios dice. Y pues en esta semana vamos a ver al profeta Miqueas, vamos a ver algunos temas históricos y teológicos. Primordialmente Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaba el mal. Si nos damos cuenta, cada uno de los profetas habla eso, un juicio a un pueblo que le está llamando al arrepentimiento, pero es un pueblo que es dado a hacer lo malo. eh, Se arrepienten poco tiempo y regresan, y entonces vamos a ver que es inevitable que en este profeta, en este libro que vamos a ver, el tema sea inevitablemente del juicio divino por el pecado que había. Entonces, de parte de Dios también hay promesas, y vamos a ver que en este libro vamos a ver la combinación de la coherencia absoluta de Dios de juzgar el pecado, pero también el compromiso inflexible a su pacto a través del remanente eh, de su pueblo, que provee a los oyentes una clara revelación de la persona de Dios, del soberano del universo. Y vamos a ver cómo a través de esta intervención divina él traerá tanto juicio sobre los pecadores, las consecuencias, pero también va a traer bendición sobre aquellos que se arrepienten. Es importante que veamos que esto pues es algo que nos enseña el libro de Miqueas, y vamos a ver que Miqueas profetizó a los reinados de Jotán, de Acaz y Ezequías. Y vamos a ver que Jotán y Ezequías fueron buenos, pero Acaz fue malo al extremo. Entonces Miqueas presenció la apostasía del gobierno y su reforma, y, y pues vamos a ver cómo en este tiempo también vamos a ver que Isaías y Oseas eran como contemporáneos. Es algo bien interesante que vamos a ver en los profetas menores, porque en estos libros que vamos a estar viendo en este tiempo, pareciera que hay cosas que coinciden o que vamos a ver que son similares a cuando ya vimos profetas mayores. Pero la realidad de esto es que algunos eran contemporáneos. Y en alguna ocasión estuvimos hablando de esto y decía que padre tener personas con el mismo sentir, con la misma encomienda y con el mismo corazón para hacer las cosas. Eso siempre es bien padre y bien inspirador, encontrar personas que
caminan en lo mismo de diferentes lugares y en diferente situación, pero con un mismo propósito, y eso es predicar la palabra que el Señor había dicho. Entonces vamos a ver que aunque Isaías y de Oseas se predicaba en el oeste de Judea, lo que predicaba Isaías en Jerusalén y Oseas en el reino del norte. Entonces vamos a ver que el mensaje de Miqueas fue para ambos pueblos, Israel y Judá, y se dirigía principalmente a sus capitales respectivas, que era Samaria y Jerusalén. Entonces vamos a ver las tres ideas principales que se hablan en Miqueas es respecto a sus pecados, su destrucción y su restauración. Y vamos a ver cómo se encuentran entremezclados en el libro con unas alteraciones abruptas entre el asolamiento presente y la gloria futura. Entonces, aunque algunas frases parecen que no están bien conectadas o los mismos pensamientos reaparecen a menudo, vamos a ver algunos detalles. Les decía que algunos coinciden y pareciera que es algo que ya vimos, pero realmente es porque estaban en el mismo tiempo, eran contemporáneos. También vamos a ver en la lección a Nahum. Nahum nos habla de que su nombre significa compasivo y él era de Elcos. Vamos a ver que hay una fecha aproximada en que se escribió, y esto puede ser entre los años 630 y 620. Vamos a ver que hay una variante en la información porque algunos sí nos dicen su nombre, su familia, más o menos de dónde era. Otros no nos dicen tanto, lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero vamos a recordar a Nahum porque hay algo interesante aquí y algo que yo no sé si usted había reparado en ello, pero Nahum profetizó contra Nínive porque los asirios en este tiempo eran conocidos por ser crueles con la gente que ellos vencían. Después de capturar una ciudad mataban multitudes de personas y los dispersaban, y a veces entre que movían a una persona y a otro, los llevaban de un lugar a otro. Era tanto el maltrato al que eran sometidos que durante la travesía las personas morían. Entonces vamos a ver que el propósito principal o el tema principal de Nahum es que él profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá, y la mayoría del libro trata de esta condenación de Nínive. Ahora yo no sé si usted recuerda que unos años atrás, aproximadamente 120 años, Jonás había profetizado sobre Nínive y Nínive se había arrepentido, pero volvió a hacer lo mismo, ¿sí? Se arrepintió por un tiempo, pero después el pueblo regresó a sus costumbres crueles y Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Entonces, recuerde que Asiria conquistó el reino del norte, y en ese tiempo Asiria destruyó a Samaria, la capital de Israel. Entonces nosotros vemos que pues hay algo aquí parecido que vamos a ver, o hay algo que coincide en lo que hemos estado estudiando, y nos damos cuenta cómo a veces un mismo profeta, en el caso de Nínive, como los profetas se dedicaron o hablaban a esta nación y pues no quiso. Y eminentemente el ataque llegó, y pues los babilonios y los medos se unieron contra Siria, y pues vemos que hay una destrucción aquí. Entonces también vamos a ver a el profeta Habacuc, ¿sí? Y en este profeta, pues, él no nos da tantos indicios el autor no nos dice tanto sobre el profeta, pero no nos dice de dónde es, o a diferencia, por ejemplo, de Sofonías, no nos dice la historia de su familia ni su linaje, pero nos da a entender que él tenía ahí como algo, que era director de música, sugiere que él es de Jerusalén. Entonces vamos a ver en este libro, la forma distinta a muchos profetas del Antiguo Testamento. Habacuc nos da a conocer la fecha de su libro, refiriéndose a un rey.
y nos habla de algunos detalles. Vamos a ver que el propósito y el tema de Habacuc es que hay algo interesante aquí, lo que les venía diciendo. Él vivió en el mismo tiempo de Nahum, de Sofonías y de Jeremías. Entonces vamos a ver como otros profetas de su tiempo habló en contra del pecado, pero su mensaje principal no fue para los pecadores, sino para los fieles. Entonces, el propósito de este libro era alentar a los judíos fieles debido a que estaban luchando con las mismas preguntas que él hizo a Habacuc, que esto se enfatizó en dos grandes temas, que es primero, Dios juzga a todos los pecadores en su tiempo, y el segundo, el justo por su fe vivirá. Y vamos a ver algo que encontramos en el Antiguo Testamento, hablando de los profetas menores. Es aquí donde encontramos esa verdad y esa afirmación que el justo vive por fe. De ahí no lo vemos en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, hablando de que el justo vive por fe. Y esa es una enseñanza tan padre, tan bonita, que nosotros podemos ir aplicando. Vamos a ver algunas cosas especiales de Habacuc y vamos a ver algunas quejas, las respuestas. Entonces es importante, tomen tiempo, vamos a ver algunas lecciones prácticas también que nosotros podemos aplicar a nuestros tiempos, cosas que podemos aplicar a la actualidad. Recuerde, aunque estamos viendo historia, aunque estamos viendo cosas que sucedieron pues para otro tiempo, para otra nación, siempre en la palabra de Dios podemos encontrar revelaciones y cosas que nos van a servir y nos van a ayudar en nuestro tiempo, en nuestra actualidad. Entonces yo espero que usted tome tiempo, que tenga una semana bien bonita, llena de revelación, y que Dios sea hablando a sus corazones y trayendo revelación nueva. Espero que pueda alcanzar todas sus actividades y le animo a seguir adelante. Vamos a la mitad. eh, Anímese, esfuércese y recuerde que siempre Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Bendiciones.